Ya. Eh, Cordial saludo. Mi grupo está conformado por Joana Marcela Morales, quien les habla, Juliana de Castro Suárez, y María Linda Braca Cuadros. Somos del Tecnólogo en Administración Comercial y Financiera, y el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre el dinero, política monetaria e inflación. ¿Qué es el dinero? El dinero es una presentación de valor como forma de intercambio para adquirir un bien o un servicio y que se puede presentar en diferentes formas, ya sea de moneda, billete o de forma electrónica, como actualmente ya vemos hoy existen ya plataformas como Nequi, DaviPlata o Bancolombia Ahorro La Mano. ¿Qué funciones tiene el dinero? Pues, como vemos, el dinero es uno de los principales instrumentos para el funcionamiento de la economía y que se hace por medio de cambios que se usa para comprar y vender bienes y servicios. Otra forma es como la unidad de medida y la unidad de cuenta que sirve para expresar el valor o precio de todos los bienes en términos monetarios y de como medio de pago diferido, que es decir, un pago a créditos. También encontramos los cuasi dineros, que son activos financieros de alta liquidez que no funcionan directamente como medio de cambio, pero que pueden convertirse con facilidad y de esta manera ser títulos sustitutos de estos. Un ejemplo claro que podemos ver en Colombia es que estos activos están constituidos por las cuentas de ahorro en los bancos y también en los depósitos de ahorro en el sistema financiero. La demanda y la oferta de dinero y tasas de interés. Demanda de dinero. La demanda de dinero es más, hoy en día, como podemos ver, es más baja con tasas de interés altas, porque al poner valores que ganen intereses se hace más atractivo para la persona, es de tenerlos en cuentas bancarias y no en efectivo. Este dinero es demandado por las empresas eh, para tener una liquidez, un consumo por precaución y una prevención de contingencia. La oferta de dinero, pues viene hoy el Banco de la República, no la puede controlar, pero sí puede controlar una oferta monetaria a través de una emisión primaria que depende de las divisas que posee por emisión y que es una secundaria a través del descuento y por operaciones del mercado abierto con personas naturales o jurídicas. El valor del dinero a través del tiempo. Todo depende del costo de los factores productivos que principalmente los precios de productos y servicios. Por ejemplo, hoy en día también estamos viendo unas alzas en precios que surgen por circunstancias como el aumento de los salarios, la emisión de la moneda y por parte de los bancos. Por ejemplo, lo que lleva a esto también es el tal déficit que ha tenido el dólar en Colombia también. Esto lleva a que haya aumento en los valores de los precios. Por ejemplo, en Colombia, antiguamente 1.000 pesos tenían un valor alto, a lo que ya no ahorita, a la actualidad del 2023, no. Eso se pueden adquirir bienes y servicios, pero en la actualidad esa cantidad ya no tiene el valor que se le debe a la gran inflación que presentamos, que está más del 13% y que cada mes
aumenta el costo de vida y el salario disminuye. O sea, ejemplo, podemos decir que un salario de, por ejemplo, el año pasado, en 2022, el salario era de 1.117.172 pesos. Y se hacía de pronto, digamos, una persona hacía el mercado hoy con 200.000 pesos. Y ese mismo mercado hoy en día, con el salario aumentado, que es de 1.300.000, no está alcanzando y aumenta el valor a 350. Bueno, para hablar de intereses, pues debemos conocer qué es un interés. Pues el interés es conocido como la remuneración, pues que reciben los dueños de capital por excederlo a otras inversiones o consumidores por un determinado lapso de tiempo. También podemos también identificar que es una retribución económica que vuelve al capital inicial en un periodo de tiempo transcurrido, pues de tal manera pues que se compensa la desvaloración del dinero en el tiempo. Encontramos la política monetaria. Bueno, pues el Banco de la República pues utiliza las tasas de interés como una herramienta de política monetaria pues para controlar la inflación y promover el crecimiento económico. Recordemos que el Banco de la República es el banco que él es el que establece las tasas de interés. También recordemos que el Banco de la República es como el papá de los bancos pues de aquí en Colombia. Cuando hablamos del costo del crédito, hablamos que pues que las tasas de interés afectan directamente al costo del crédito para los consumidores de las empresas en Colombia. Cuando las tasas son más bajas, pues hacen que los préstamos sean obvios más asequibles y puedan estimular el gasto y la inversión. Cuando, pues obvio, las tasas son más altas, pues puede encarecer el crédito y desacelerar el endeudamiento. Cuando hablamos de ahorro e inversión, hablamos que pues de las tasas de interés pues se influyen en las decisiones de ahorro e inversión de las personas. Como habíamos dicho, pues que cuando las tasas obvias más altas, pues pueden incentivar el ahorro y la inversión, mientras cuando las tasas son más bajas, pues pueden desalentar el ahorro en instrumentos financieros tradicionales. También encontramos los tipos de cambio, que es cuando, digamos, las tasas de interés pueden afectar el valor del peso colombiano en los mercados internacionales. Pues cuando las tasas de interés pues, son más altas en Colombia, pues pueden hacer que el peso sea más atractivo para los inversiones extranjeros, lo que puede afectar el tipo de cambio. También encontramos los mercados financieros, pues las tasas de interés influyen en los mercados financieros en Colombia, como el mercado de bonos, el mercado de valores, los inversores, pues consideran que las tasas de interés al tomar decisiones, pues cuando invierten su dinero. ¿Cómo determinamos las tasas de interés? Bueno, pues esto es una relación entre la oferta y la demanda de dinero, determinan su tasa de interés. Las tasas de interés en el mercado es la que iguala la cantidad demandada en la ofrecida y sea el punto de equilibrio de las curvas de oferta y demanda. Siguiente. Encontramos las tasas de interés de referencia. Bueno, estas son dos. Encontramos las tasas de inversión del Banco de la República, que son las operaciones a través de las cuales el banco otorga liquidez y expansión, y la otra, que es la que recoge excedentes de liquidez del mercado monetario, que es la repos de contracción. Cuando hablamos de expansión, quiere decir que presta recursos a corto plazo a los bancos, dinero que debe ser pues devuelto para tales entidades con la tasa de interés fijada por el emisor. Cuando hablamos de repos de contracción, hablamos de que las entidades financieras depositan sus excedentes de liquidez en el banco
quien además los devuelve los recursos con la tasa de interés establecida. Siguiente. Encontramos también las tasas de interés intercambiaria, que estas es el precio de las operaciones realizadas en moneda doméstica por los intermediarios financieros. Estas sirven para solucionar problemas de liquidez a muy corto plazo. También les encontramos las tasas de interés de captación, que son las tasas de interés que paga el intermediario financiero a las personas pues, que depositan sus recursos en dicha entidad. Esta se conoce como la tasa de interés pasiva. También encontramos la tasa de interés de colocación, que es la que cobra el intermediario financiero a los demandantes de crédito por los préstamos otorgados. Esta es conocida como la tasa de interés activa. También encontramos los márgenes de intermediación, pues que es la diferencia entre la tasa de interés de colocación y las tasas de interés de captación. También encontramos las tasas de cambio, que las TRM, pues mide el precio relativo de dos monedas, pues es decir, expresa la cantidad de unidades monetarias que es necesario entregar y obtener una unidad monetaria externa. También encontramos la DTF, que es una tasa de interés que se calcula de un promedio ponderado de las tasas de interés efectiva de la captación a 90 días de un CDT pagadas por los bancos. Y las tasas de interés real, que es la tasa el cual se ha descontado la inflación. Pues en Colombia, por lo general, se mide la tasa de los CDTs a 90 días menos de la inflación observada. Siguiente. Encontramos el Banco de la República. Como ya lo expresé y lo comenté, es literal el papá de los bancos, es la institución que administra la moneda legal. Ejerce la función de un banquero de bancos, además de ser el único autorizado para ejecutar la emisión primaria y ser depositado en las inversiones internacionales. ¿Qué hace el Banco de la República? Pues controla los sistemas monetarios, el dinero, los créditos, las tasas de interés y las tasas de cambio del país. Bueno, encontramos las instituciones financieras. En ella encontramos, pues, ¿qué son las instituciones financieras? Pues son instituciones pues, que realizan labores de intermediación financiera, recibiendo dinero de agentes económicos. El objetivo de ellas es financiar la producción y el consumo por medio del dinero, que es canalizado a través del sistema bancario y se capta al público a manera de depósito. Y es importante, ya que se denomina o es el efecto multiplicador. También encontramos los bancos comerciales, pues que son las instituciones que se dedican al negocio de recibir dinero en depósito y darlo a su vez en préstamo. También encontramos las corporaciones financieras. Bueno, su principal función es como la captación de recursos, pues a través de depósitos o instrumentos de deuda a plazo. También encontramos las corporaciones de ahorro y vivienda, pues su objetivo principal es pues promocionar el ahorro privado para canalizarlo hacia el sector de la construcción y vivienda mediante créditos hipotecarios. Recordemos que un crédito hipotecario es cuando tú sacas dinero para adquirir una vivienda, sea nueva o usada. También encontramos las compañías de financiamiento comercial. Estas son instituciones que tienen por función principal pues captar recursos mediante los depósitos a término, pues con el objetivo de primordial pues de realizar operaciones activas de crédito y facilitar la comercialización de bienes y servicios. También encontramos los almacenes generales de depósito. Tiene por objetivo el depósito, la conservación y la custodia y la distribución y compra y venta de cuentas a sus clientes de mercancía y productos procedentes, ya sea a nivel nacional o extranjero. También encontramos las compañías de leasing,
que es una operación de arrendamiento financiero, pues que consiste en la realización de un contrato de alquiler, ya sean equipos, inmobiliarios. Esto va acompañado de una promesa o venta. También encontramos las sociedades fiduciarias. Esta tiene por objetivo pues manejar patrimonios por cuenta de terceros que les confía pues sus recursos para administrarlos o enajenarlos. También encontramos las comisiones de bolsa. También encontramos las compañías de seguros y los fondos administradores de pensiones y cesantías. Los mecanismos de creación de la base monetaria. La liquidez desde el punto de vista bancario. Es la mayor o menor facilidad que tiene el tenedor de un título o un activo para transformarlo en dinero en cualquier momento. Para los colombianos, desde el punto de vista, los bienes que posee, el orden de liquidez es el dinero, los cheques, las tarjetas de crédito, los activos financieros, los ahorros CDT, muebles, enseres y por último los bienes inmuebles. Siguiente, compañero. El multiplicador monetario. Se denomina multiplicador monetario a la diferencia que se origina entre la base monetaria y la oferta monetaria, que la base monetaria es la cantidad de dinero que está en circulación. En otras palabras, la base monetaria es el dinero a partir del cual se genera la oferta monetaria, explicada por el proceso de creación de dinero bancario. Las funciones y formas de operar la banca. Bueno, está el crédito, que es cuando una empresa obtiene un crédito de un banco y el monto se registra contablemente, y cuando es desembolsado, el cliente lo utiliza para el consumo y la inversión. Y el ahorro es la parte del ingreso que no se consume. Y los instrumentos para la captación del ahorro, que están las aceptaciones bancarias, que es cuando el vendedor denominado beneficiario ve garantizado por una entidad financiera que es denominada aceptante el pago de una letra de cambio girada por el comprador para pagar mercancías. Los activos de renta fija son títulos que acceden a conocer la rentabilidad de la inversión antes del momento de la redención, como por ejemplo los bonos. Los activos de renta variable. Estos permiten conocer la rentabilidad de inversión en el momento de su redención, como por ejemplo las acciones. El bono, este es un activo de renta fija pagadero al portador. Las cédulas hipotecarias, que son un título con valor nominal, pagadero en el futuro con una fecha determinada, que rinde una tasa de interés y es vendido por quien lo emite. Los certificados de depósito a término son instrumentos de captación de ahorro nominal, pueden ser emitidos por las compañías de financiamiento comercial y su plazo es de más de 365 días. Los depósitos a la vista o en cuenta corriente. Es la entrega de dinero, títulos, valores a un banco donde pueden hacerse depósitos o retiros en cualquier momento. Los títulos de participación. Estos son emitidos por el Banco de la República al mercado. Los títulos de tesorería son títulos de deuda pública interna emitidos por el gobierno nacional y existen dos clases de títulos que son la clase A y la clase B. El factoring, que es la compra de los créditos originados por la venta de mercancía a corto plazo. La fiducia
se denomina negocio jurídico en virtud del cual una persona fiduciante transfiere uno o más bienes específicos a otro llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos para cumplir una finalidad. El encargo fiduciario, que es un acto de confianza donde una persona entrega a otra uno o más bienes determinados con la finalidad de que se cumpla. Siguiente, compañero, por favor. La inflación. Entonces, es la variación porcentual que experimentan los precios entre dos periodos considerados. La tasa de inflación de un año es el resultado de las tasas de inflación obtenidas cada mes. ¿Cómo se mide? Esto, bueno, lo hace el DANE y se mide por medio de la recolección mensual de precios a través del tiempo. Los índices de precios al consumidor, este es un número índice que mide la convicción de precios de un conjunto particular de bienes y servicios denominado canasta familiar o canasta de mercado en un periodo específico de tiempo. El índice de precios al consumidor versus el índice de precios al productor. Mide el costo de una canasta dada en bienes. Entonces, el índice de precios al consumidor mide los precios en el punto en el que las economías domésticas realizan sus compras, y el índice de precios al productor se elabora con precios correspondientes al nivel de la primera transacción comercial de determinado bien, y esto hace que sea más flexible. Bueno, el índice de los precios de un año dado, que es el precio de la canasta del mercado en ese año sobre el precio de la misma canasta del mercado en el año base y multiplicado por 100. Y la variación acumulada es el índice de precios en el año o mes considerado menos el índice del mes o año base dividido en el índice de precios del año base. Los grados de inflación. Está la inflación moderada, que es cuando la subida de los precios sigue gradual y lenta. La inflación crónica o galopante, que se le conoce como inflación crónica al crecimiento continuo y elevado de los precios. Y la hiperinflación, que es la forma más extrema, los persistentes de los precios pueden provocar la crisis de todo el sistema económico. Causas o características de la inflación. La inflación de demanda, que ocurre cuando la demanda excede a la oferta, causando el aumento de los precios y de los salarios, denominado también por inflación por tirón de demanda. La inflación de costos, que se produce cuando los precios de los diferentes factores productivos aumentan, tal como el costo de los materiales, de la mano de obra, el costo de capital y los costos de funcionamiento, y la inflación estructuralista, que se produce por factores externos como el bajo ingreso de capital, el inadecuado crecimiento del PIB, la escasez de materias primas y el bajo nivel de exportaciones. Las principales consecuencias de la inflación. El deterioro del mercado. La distorsión del mercado, que es cuanto más irregular sea la tasa de inflación, mayor será el efecto sobre el nivel de los precios y del empleo, generando incertidumbre económica. El deterioro de la calidad de vida, que
es cuando la inflación disminuye el poder adquisitivo de ingresos y de activos financieros, cuando se reduce el poder de compra de la moneda, se reduce la cantidad de bienes y servicios y afectan la inversión, el consumo y a largo plazo se deteriora la calidad de vida. El desestímulo a la producción. Los mayores costos de producción son la dificultad que se origina en el cálculo de los costos por las continuas alzas. El desestímulo del ahorro. La inflación incrementa nominalmente el valor de los ahorros y de los activos o bienes inmuebles, pero en términos reales hace que cuando los precios aumenten, el valor real de compra de una cantidad de ahorros disminuya. La fuga de capitales, que es que ante una tasa de inflación alta, la gente desvía sus capitales hacia donde la tasa de inflación sea baja. Y el déficit en la balanza comercial, que es cuando los mayores precios de los bienes que se exportan pueden disminuir las ventas en el exterior, así creando un déficit comercial y problemas en los tipos de cambio. La siguiente, compañero. Bueno, el desempleo e inflación. Bueno, acá vemos la comparación entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo en Colombia, que pues podemos observar que se han presentado menores tasas de desempleo, pero a medida que ha disminuido el crecimiento de los precios, el desempleo aumenta. Bueno, las relaciones entre la inflación y el crecimiento y el desempleo. Bueno, una alta inflación se relaciona con una reducción del desempleo y un aumento en la actividad productiva equivaliendo a un mayor crecimiento. La inflación en Colombia y América Latina. Bueno, ahí vemos reflejado que la inflación ha aumentado. El cálculo de la tasa de inflación en Colombia. Bueno, ahí está la fórmula. Las medidas de estabilización. Si se acepta la idea de que el crecimiento económico es deseable para todas las naciones, la pregunta girará entonces alrededor de ¿cuáles son las políticas públicas más deseadas para el crecimiento? Bueno, una de ellas sería incrementar la demanda agregada a un ritmo adecuado y no inflacionario, a través de políticas que impulsen la demanda, aseguren el uso de capacidad de producción y acumulación del capital. Y otra sería acelerar el crecimiento a través de políticas que impulsen la oferta, como por ejemplo la educación, el ahorro, la inversión. Conclusiones. Una conclusión general que también podemos encontrar es la inflación en Colombia ha influido de una manera agresiva y que hoy pues se ve reflejado en los altos costos de la canasta familiar o los servicios públicos y por ende muchos están desertando productos o servicios. Bueno, pues las tasas de interés en Colombia pueden variar a lo largo del tiempo en respuesta a las condiciones económicas y las políticas del Banco de la República. Por lo tanto, son una variable clave
clave que influyen en el comportamiento tanto económico y financiero en el país. Otra conclusión, la inflación es un fenómeno que es observado en la economía de un país que está relacionado con el aumento de precios en los bienes y servicios, donde se ve afectada a toda la sociedad, tanto los productores, los consumidores, al igual que las grandes empresas. Muchas gracias.